Bien, estamos de vuelta. La CUT y otras organizaciones están atentas a lo que está pasando fundamentalmente con la discusión de un proyecto previsional que pretende ser implementado por las autoridades. Algunos manifiestan sus aprehensiones porque definitivamente aquí el problema es otro. Sobre este tema conversamos con los representantes que nos entregaron algunos antecedentes e hicieron alusión directa fundamentalmente a lo que es este procedimiento. Bueno, nos hemos reunido con dirigentes de diferentes organizaciones sindicales con el objeto de iniciar una gesta de movilizaciones para que las personas nos activemos en función al proyecto previsional que el actual gobierno ha decidido poner en discusión en la sala. La verdad es que todavía no hemos visto el proyecto, hemos visto nada más los reportes de prensa, de lo que se señala, lo que aparece en el programa de gobierno también, y son señales que nos parecen más bien preocupantes porque de lo que se está ideando, al parecer, en vez de acercarse a un sistema solidario de reparto con aporte tripartito, la señal es absolutamente inversa y lo que se pretende hacer es fortalecer a las AFP, incrementar el ahorro forzado que tienen que llevar adelante los trabajadores y para que de esa manera se pretende plantear de que las pensiones van a mejorar en Chile. La verdad es que cuando la persona ahorra más, su pensión mejora una vez que ese ahorro se consolida en un fondo acumulado en el horizonte del tiempo, no de un día para otro. Por lo tanto, nos parece que eso es un engaño, decirle a los trabajadores que con esa situación se soluciona el problema previsional que tenemos hoy día en Chile. Nuestros adultos mayores están condenados a la pobreza hoy día y a nosotros nos parece que eso sea algo grato que una sociedad deba hacer con personas que han dado toda una vida por construir el país y nosotros les paguemos ofreciéndoles una pensión de hambre. Así es que nosotros lo que queremos en esencia es que los parlamentarios de nuestra región, efectivamente cuando tengan que pronunciarse, recuerden estos criterios que tenemos nosotros los trabajadores y su voto refleje aquello. Y nos parece muy preocupante la señal que dan los diputados, entre comillas, de oposición, respaldando al gobierno en proyectos que son emblemáticos y que a los trabajadores nos preocupan, entre otros este. Bien, y ahora, como ya es habitual durante estos últimos días, a esta altura de la semana les invitamos a la siguiente instancia de reflexión con nuestro pastor y docente invitado en esta jornada. Saludos cordiales. Aquel que desconoce la historia corre el riesgo de cometer los mismos errores. Un texto sin su contexto es un pretexto. La historia de la Iglesia sin su contexto también puede convertirse en un pretexto. Por ello que para contextualizar el porqué de la reforma religiosa del siglo XVI, parto señalando que la Iglesia, con Jesucristo y los apóstoles, no tenía un nombre en particular. No eran pentecostales, ni metodistas, ni bautistas, ni presbiterianos, ni católicos. Eran llamados sencillamente cristianos, o también llamados los del camino. Durante los primeros 3 siglos, la Iglesia fue atrozmente perseguida por el Imperio Romano, que gobernaba el mundo con manos de hierro. Se cuenta que por lo menos 10 persecuciones sistemáticas del Imperio Romano hacia la Iglesia de Jesucristo. Al ser una iglesia perseguida, se mantuvo pura y luchó en la defensa de la fe durante este tiempo. La iglesia se vio obligada a vivir en catacumbas, que eran túneles bajo tierra de miles de kilómetros de extensión. En el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino libraba una batalla decisiva contra otros que intentaban quitarle el poder. Más débil, su ejército iba camino a la derrota, pero dice haber visto una cruz en el cielo y unas palabras en latín que decían: con este signo vencerás. Creyó Constantino haber recibido una señal de Dios y dice él haberse convertido en cristiano. Su madre lo era. Milagrosamente ganó la batalla y de inmediato puso a fin a la persecución contra ella. Se dispuso a construir templos y hacer con la mejor vitela 50 ejemplares de la Biblia para las iglesias en Constantinopla. Confirmó el domingo como día de descanso, día de culto de los cristianos. Prohibió el trabajo corriente en él y permitió que los soldados cristianos asistieran a los servicios de las iglesias. Este día de descanso significaba especialmente mucho para los esclavos. A partir del año 312 después de Cristo, la iglesia, cuya forma
se le había dado el Señor Jesús y los apóstoles se deformó. La decadencia comenzó cuando miles de personas fueron recibidas como miembros de la iglesia sin haberse convertido. Solo añadían a su fe en los dioses paganos la adoración del Dios de los cristianos. La iglesia había perdido su forma original. La iglesia se había deformado. Producto de la fusión y amalgama de todos estos pensamientos y grupos religiosos, nace en el siglo IV, a partir del año 312 después de Cristo, la Iglesia Católica. Mezcla de cristianismo más el paganismo greco-romano de aquellos días. Para compatibilizar las creencias greco-romanas con las del cristianismo, llamaron Jehová a su Dios principal. A todos sus demás dioses, cada uno de ellos con su especialidad, los identificaron con santos patronos. Al Dios de los objetos perdidos se le llamó San Antonio. Al Dios que socorre a los viajeros se le llamó San Cristóbal. Al Dios de la lluvia, San Isidro. Al Dios de la pesca, San Pedro, etcétera, etcétera. La iglesia había perdido su forma original. La iglesia se había deformado. Aun cuando la iglesia había perdido su forma original, a lo largo de los siglos, un remanente fiel seguía las enseñanzas del verdadero evangelio de Jesucristo. Surgieron dentro de la iglesia, entre los años 1000 y 1500, movimientos precursores de la gran reforma del siglo XVI. Muchos fueron aplastados por la persecución, principalmente por el santo oficio de la Inquisición. Precursores de la reforma fueron Claudio de Turín, los petrobrucianos, Arnoldo de Brescia, los albigenses, los valdenses, Juan Wycliffe, Juan Hus, Juan Savonarola, los anabaptistas, etcétera, etcétera. También el Renacimiento contribuyó al movimiento reformista, despertó gran interés en las antiguas obras clásicas. Por aquel mismo tiempo se inventó la imprenta. Esto trajo la abundancia de libros, versiones y comentarios de las Escrituras. Vino al estudio de las Escrituras en las lenguas originales. Como consecuencia de la deformación de la Iglesia en cuanto a doctrina, fe y enseñanza, nacen los precursores de la Reforma, aquellos que prepararon el camino para la llegada de la Reforma protestante del siglo XVI. La Reforma protestante del siglo XVI es uno de los eventos más importantes de la historia moderna y de la cual seguiremos hablando en octubre, recordando cuando un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó un cartel con 95 tesis contra la iglesia dominante en las puertas de la iglesia en Wittenberg, Alemania, iniciándose con ello un despertar y acercamiento de Dios y la Biblia al pueblo sediento de la verdad. Es al menos lo que creo yo. ¿Y usted qué opina? Espero sus comentarios. Bien, muchas gracias. Vamos a la pausa. Volvemos con los datos del tiempo. Interesante feria del Día Mundial de la Salud Mental se cumplió en pleno centro de la capital regional. Observatorio del Trabajo entregó algunas conclusiones de lo que ha sido su actividad en los últimos años en la zona. Fue inaugurada oficialmente oficinas regionales de Serna Pesca en Ñuble. Dirigentes sindicales inician gestión y movilizaciones ante proyecto previsional en carpeta. Nublado, variando nubosidad parcial, es el informe que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para las próximas horas. En Chillán, 4 y 17 grados las temperaturas extremas. En la zona de Concepción, 4 y 16. En la zona de Los Ángeles, 4 y 17, también con nubosidad parcial durante la gran parte del día. Y en Lebu, 4 y 16. Una vez más, en algunos puntos de la región del Biobío y en la zona de Ñuble, región también, podría haber viento durante el transcurso de la tarde.
Bien, hasta aquí la presente entrega. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Cordialmente invitados para que sigan junto a la compañía de Canal 21. Hasta la próxima y buena sintonía. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.